¿Por qué mirar a Cholula y no obsesionarnos con solo la Tenochtitlan? Porque el nacionalismo del México independiente nos heredó un México imaginario, homogéneo, blanqueado, folclorizado y hoy muchos mestizos urbanos lo estamos repitiendo, autonombrándose mexicas, exotizando lo indígena, negando el originario vivo y haciendo del mestizaje algo meramente no consciente. La BCMC no busca fabricar nuevas ficciones, busca desmexicacentralizar la subjetividad, la mentalidad, desmexicacentralizar la cultura y aceptar que somos hijos de la evangelización, hijos del capitalismo y del mestizaje violento y continuo. Desde ahí, con conciencia crítica, podemos mirar a Cholula como símbolo de pluralidad y no como pieza de folclore. Esta serie de videos es parte de esa batalla cultural, porque solo un mestizaje consciente puede sanar la crisis identitaria que tanto arrastramos. En Cholula no solo se erigieron pirámides, templos, altares, también se pintaron vasijas que eran precisamente libros, códices en barro, tzokitl y namochli, es decir, la cerámica policroma que hablaba el mismo lenguaje que los murales y los códices mixtecos, un sistema gráfico tlacuilolistli, esto significa escribir y pintar es lo mismo, no eran simples adornos, eran espacios de palabra ritual, eran metáforas de color que guardaban la memoria de los pueblos. A finales del posclásico, Cholula se convirtió en un nodo de ese lenguaje común, lo que los arqueólogos llaman estilo Mixteca Puebla. No era solo arte como lo entendemos nosotros ahora, era un sistema de símbolos compartido por alianzas políticas, redes de comercio que unían al altiplano, Oaxaca, Veracruz y más allá. Discos solares, grecas escalonadas, xicalcoliuhqui, serpientes emplumadas, motivos que viajaban dejando mensajes, palabras, sabiduría. Cada vasija era una voz dentro de un concierto interregional. Cholula, como ciudad santuario, se volvió taller y archivo de ese idioma visual. En el siglo XVI algo cambió. Las vasijas se volvieron más complejas, más recargadas de signos rituales. Eran parte de un nuevo orden de comunicación que los propios nahuas llamaron Intlili, Intlapali, lo negro y lo rojo, colores de la escritura sagrada, pero que también evocan buenas costumbres, evocan las enseñanzas morales y conocimientos. Los tlacuilos, pintores escribas, que en realidad son los que escriben pintando, no solo dejaban memoria en papel de amate, también en barro, intlali itzoquiu, en el barro de la tierra. Cada copa, cada cuenco podía ser leído como un texto ideográfico interpretado como discurso ceremonial. Vaya pues, una escritura que no puede pronunciarse sin evocarse primero el ritual mesoamericano, en el ritual cholulteca. Estos objetos nos recuerdan que Cholula no fue una ciudad pasiva frente a Tenochtitlan, fue un centro productor de símbolos con su propia agencia en la política del posclásico. La arqueología revela cómo los cholultecas construyeron un lenguaje que trascendía fronteras, mientras las narrativas nacionalistas modernas reducen todo a lo mexica. Desmexicacentralizar es recuperar estos vasos y ollas como lo que fueron, una memoria activa de un mosaico plural, no piezas de folclore para adornar los islacamomoxle, los falsos altares. No toca tote que escalante, satepan titotasque y pan oxe video.